Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre la Virgen María, les damos esta gran bienvenida a esta tercera sesión para mis estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria. En este mismo grado, mes del Señor de los Milagros, le vamos a dar gracias a todos y cada uno de nuestras familias que se encuentren bien unidos en este mes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy lleva por título La actitud del cristiano ante los bienes materiales en la misión evangelizadora. No podemos dejar de mencionar nuestro apelando en casa que día a día debemos de seguir con nuestra labor en nuestros hogares. Bien, vamos a empezar con nuestra oración de inicio diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor de los milagros, dame el día de hoy fe para seguir adelante, dame grandeza de espíritu para perdonar, dame paciencia para comprender y esperar, dame voluntad para no caer, dame fuerza para levantarme si caigo, dame amor para dar, dame lo que necesito y no lo quiero, dame elocuencia para decir lo que debo decir, haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos, haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos, haz de mí un instrumento de tu voluntad, hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida, déjame saber qué es lo que tú quieres de mí, déjame tu paz para que lo comparta con quien no la tenga, y por último, anda conmigo, Señor, y déjame saber que es así. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra competencia y nuestro propósito a trabajar el día de hoy. Nuestra competencia construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión abierta al diálogo con la que le son cercanas. Y nuestro propósito identifica en textos bíblicos la actitud del cristiano frente a los bienes materiales y reconoce que el reino de Dios es fruto del desprendimiento material. Bien, ahora vamos a analizar el texto bíblico de Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21 y también el versículo 34. ¿Qué nos está diciendo el día de hoy el Evangelio de Mateo? ¿Cuál es el verdadero tesoro? El verdadero tesoro es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, lo que nosotros sentimos realmente. ¿Cuál es el título del texto? ¿Cuál es el título del texto? Mateo capítulo 6. El título del texto, Riquezas y preocupaciones. ¿Qué nos dice el versículo 34? Pues el versículo 34 nos dice, por tanto no nos agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio, a cada día le basta su desgracia, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Y luego vamos a hacer una pequeña reflexión de este pequeño texto bíblico que nos habla el Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Cuál es nuestro verdadero tesoro realmente? Tenemos que leer el texto bíblico para luego poder contestar a estas interrogantes. Ahora vamos a seguir igual con nuestra Biblia y vamos a Marcos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo del 17 al 27. ¿Cuál es el título? El hombre rico. ¿Qué nos dice este texto bíblico? ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla el texto bíblico? ¿No? ¿Qué quiere decir? Donde está tu riqueza está tu corazón. Donde está tu riqueza está tu corazón, ¿no? ¿Cuál es mi mayor riqueza? ¿Qué es lo que más temo perder y por qué? ¿Le doy el mismo peso a lo material, a lo espiritual y moral? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le dan? ¿Le doy el mismo peso? No, ¿verdad? Lo material. Muchas veces sí, algunas personas primero van por lo material, primero tus cosas, ¿no? Pero no debe de ser así, ¿no? Primero lo que debemos ver en la parte espiritual, a Dios, tenerlo Dios en nuestro corazón presente, el primero, después lo material, ¿no? El amor, la solidaridad, las riquezas nos sirven, porque cuando dice Dios, ¿no? Qué difícil va a ser a los ricos entrar al reino de los cielos. Qué difícil. ¿Por qué? Porque es difícil, porque ellos no se van a desprender así de sus cosas tan fácilmente, ¿verdad? En cambio, los que no, normal para nosotros, ¿verdad?
Muy bien. Analicemos entonces bien el texto bíblico para luego compartirlo en nuestra interacción. Bien, ahora vamos al igual con estos textos bíblicos también. Lo que van a hacer ustedes es leer cada texto bíblico y analizarlo cada uno y van a anotar su enseñanza de cada texto bíblico. Ya de Mateo capítulo 6 del 24 al 34 lo van a leer y van a anotar su enseñanza de cada uno de ellos. ¿Qué me enseña el texto bíblico el día de hoy? ¿Ya? Y luego, ¿por qué las riquezas son un obstáculo para entrar en el reino de Dios? Lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya? Analicen bien los textos, léanlos bien, cualquier consulta ya saben. Y luego sí, vamos a observar un pequeño video muy, pero muy interesante. Isabel, princesa de Hungría, nace en Bratislava en el año 1207, fruto del hogar del rey Andrés II y su esposa Gertrudis. Desde los 4 años de edad, sus padres la prometieron en matrimonio al pequeño Luis, hijo de los duques de Turingia. Como era costumbre, fue enviada al castillo de Warwick para que estudiara en la corte de Turingia con su futuro esposo. Durante su juventud, Isabel tuvo que soportar la hostilidad de algunos miembros de la corte que no apreciaban su bondad, pero en cambio, el joven Luis se enamoraba cada vez más de ella. En 1221, cuando Luis tenía 21 años e Isabel 14, se celebró el matrimonio. El día de su boda, la joven duquesa no quiso ir a la iglesia adornada con los preciosos collares de su rango. ¿Cómo podría llevar una corona tan preciosa ante un rey coronado de espinas? Fue un matrimonio en el amor. Isabel llevaba la vida en la nobleza, haciendo todo lo posible por preservar la dignidad de la gente pobre cuando entraba en contacto con ella, algo que molestaba a la familia de su esposo. Entonces Luis, que era un buen rey, y para mostrarse digno de su esposa, tomó por lema en su escudo las palabras: piedad, pureza, justicia. Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que criticaban: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. La joven duquesa descubrió profundamente el sentido del sacramento del matrimonio, que está en poner a Dios primero, de manera que el amor conyugal se nutra de Cristo y manifieste a Cristo. Si yo amo tanto a una criatura mortal, ¿cómo no debería amar al Señor inmortal, dueño de mi alma? Isabel se distinguió por su heroica caridad. Repartía ropas y alimentos del castillo, visitaba a los pobres y enfermos, a quienes asistía siempre con generosidad, y Luis la ayudaba y apoyaba siempre. En cierta ocasión, en pleno invierno, Isabel llevaba pan para los pobres. Entonces, por el camino se encontró con su esposo, y éste le preguntó a Isabel qué llevaba allí. Ella disimuló, pero él insistió. El duque abrió el manto de su esposa delicadamente y de su delantal cayeron bellísimas rosas. Él enmudeció y pidió disculpas a su esposa. Una vez se encontró un leproso abandonado en el camino y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido que estaba ausente. Llegó este inesperadamente y le contaron el caso. El rey se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no al leproso, sino a Cristo ensangrentado. Recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad con los pobres como hechos a Él mismo. En su vida matrimonial, Dios concedió 3 hijos a la pareja. A los 15 años, Isabel tuvo a su primogénito Germán. A los 17 años de edad, Isabel tuvo una niña, a quien llamó Sofía. Y a los 20 años de edad, tuvo a su tercera y última hija, a quien llamó Gertrudis. Isabel y su esposo Luis recibieron los primeros franciscanos que llegaron a Alemania por orden del propio San Francisco de Asís. Allí ellos construyeron un convento. Así pasaron a conocer y admirar esa espiritualidad franciscana. La vida de Isabel cambió radicalmente cuando a los 20 años, y con su hija menor recién nacida,
su esposo Luis murió a causa de la peste en Otranto, Italia, cuando se dirigía a unirse a la Sexta Cruzada, conducida por Federico II. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Su cuñado, el sucesor de su marido, la desterró del castillo y tuvo que salir con sus 3 hijos. Desprovisto de toda ayuda material, ella, que cada día daba de comer a cientos de pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera para el desayuno. Finalmente, algunas familias la recibieron en su casa. El pontífice del momento, Gregorio IV, nombró a Conrado de Marburgo su defensor. Consiguieron por fin que la duquesa fuera indemnizada con una importante suma y se le asignasen unas posesiones en la villa de Marburgo. Un Viernes Santo, después de las ceremonias, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Y en los últimos 4 años de su vida, de los 20 hasta los 24 años, se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres. Vivía en una humilde choza junto al hospital. Isabel trabajaba sin descanso, cargaba lana, tejía y pescaba, con tal de obtener con qué comprarle medicinas a sus enfermos. Isabel cuidaba a los leprosos lavándole los pies, consolándolos. En ellos veía el rostro de Dios. Su pasión por Cristo le llevó a seguirlo radicalmente, a descubrirlo y a servirlo. Cuando la Tercera Orden Franciscana se difundió por Alemania, fue muy bien acogida en Turingia, siendo Isabel la primera terciaria capuchina de Alemania y luego su patrona. Su director espiritual, Conrado, confirma la heroica caridad de Isabel. Una vez le preguntaron cómo dar limosnas si no se tenía dinero, y ella contestó: siempre tenemos 2 ojos para ver a los pobres, 2 oídos para escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir por ellos, 2 manos para ayudarlos y un corazón para amarlos. Antes de su muerte, al preguntarle Conrado cómo disponer de sus bienes, le contestó Isabel que lo poco que tenía ya no es suyo, pertenecía ya a los pobres a los que debería entregarse. A ella le bastaba la pobre túnica que vestía, con la que deseaba ser sepultada. La princesa de los pobres fue llamada por su rey a la corte celestial el día 17 de noviembre del año 1231, a la edad de 24 años. Hermanos, que el Señor nos conceda hoy, como a su buena Isabel, el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados. Amén. Santa Isabel, ven camina a nuestro lado. Muy bien, ¿qué les ha parecido el video? Muy, pero muy interesante, ¿verdad? Muy bonito. ¿Quién se desprende así de tantas cosas, siendo una persona adinerada, rica, ¿no? Para darle a los pobres. Cualquiera no lo hace. Hay que tener fe, fuerza, amor al prójimo para hacer lo que ella hizo, ¿verdad? Muy bien, una vez que ustedes han podido ya observar el video, van a elaborar la siguiente actividad. Primero, van a elaborar, después de ver el video, un resumen sobre la vida de Santa Isabel de Hungría. Un resumen, un organizador visual de todo el video que han podido captar. Y luego van a escribir una reflexión personal de vivir el desprendimiento personal para atender a los más necesitados, con su mirada atenta, misericordiosa, con sus oídos, no para escuchar, su boca pronta a darles ánimo y consuelo. O sea, ¿qué merece para ustedes ese video, ¿no? ¿Qué reflexión personal ustedes pueden sacar sobre ello? Ya no se olviden. Ahora también van a poder analizar estas preguntas. Metacognición, ¿qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve? Conocer lo que me propone la iglesia frente a los bienes materiales. ¿Cómo poner en práctica lo que la iglesia me propone? Concluyen con el tema reforzando la actitud del cristiano. Bien, miren, como bien saben, la riqueza no te lleva a nada, ¿verdad? Lo importante es tener el amor de Dios, la fe, no el gozo de tener y saber que Jesús te guía, te orienta, y no perder la fe en Él, ¿verdad? Tenemos que seguir el ejemplo de esta mujer
muy, pero muy apegada a Jesucristo, como es, ¿no? Nos da un ejemplo de cómo la persona adinerada puede compartir sus bienes con las personas que necesitan. Bendiciones.